¿Cómo haces con los registros, ¿no? Cuando tú te planteas así como, a ver, no sé, esto es un cuento que va desde el principio, este es un cuento fantástico, este es un cuento realista, o simplemente el género viene después, así eso es secundario. Sí, yo creo que el género es secundario. Yo creo que sucede de alguna manera que la idea va pidiendo algo. Cuando uno escribe y dice esto que acabo yo de decir, el cuento me va pidiendo cosas, los personajes cobran vida, suena ridículo, ¿no? Parece de veras algo como mágico, misterioso, musical, y no es así. A lo mejor esto es parte más bien de un proceso mental que está sucediendo en parte a mi alcance consciente y en parte no. Pero el efecto se puede explicar así, es como una metáfora, ¿no? Simbólicamente, metafóricamente es cierto que el texto parece pedir, o la impresión es que pide ciertas cosas. Y en mi caso con mucha frecuencia pide, digamos, estos sucesos extraños y estas acciones estrambóticas y raras, pero no las pide, digamos, como centro, como petición de principio, más bien están ahí, ¿no? En el caso de Marina, por ejemplo, lo primero que yo pensé fue en el final, ¿no? En el final del cuento, y en no les puedo contar, me gustaría que lo leyeran, pues, pero cuando lo lean y vean ustedes qué es lo que pasa al final, se enterarán de que esas últimas partes donde hay dos o quizá tres personajes hablando, y no está muy claro quiénes son del todo, esa era mi intención inicial, o esa fue la imagen inicial que yo tenía, y llegar a eso pues exigió primero pensar, digamos, en el asunto de la hipnosis, en el estado alterado de conciencia, como una puerta que se abre, ¿no? En la existencia de los personajes, y al mismo tiempo también en algo más que está ahí metido, que es las razones por las cuales se invocan estas técnicas o estas magias extrañas, que es una razón de poder. El muchacho que protagoniza el cuento, que se llama Sergio, quiere tener poder sobre su prima. La forma que se le ocurre para lograrlo es esta. Con esto no les cuento nada porque eso se dice en el primer renglón. Lo que importa es lo que pasa después. Pero entonces, ese es más o menos el proceso, ¿no? Fue para mí más o menos el proceso. La primera versión del cuento, porque había digamos, una primera aproximación, era mucho más breve y estaba sobre todo concentrada en explicar los hechos. Y luego le agregué, bueno, algunos detalles, pero sobre todo la parte, digamos, del acto propiamente dicho de la hipnosis, lo que llaman los especialistas la inducción, el ritual por el cual ocurre entre un hipnotista y su paciente o su sujeto, esta especie de intercambio y esta especie de llegada, pues, por parte del sujeto a un estado alterado de conciencia en el cual se coloca en una situación inusual, más susceptible a lo que se le dice, ¿no? Que es, si a alguno de ustedes le ha pasado o ha experimentado eso por ejemplo, en la terapia, ¿no? En un entorno terapéutico, pues sabe más o menos cómo es la cosa. No es de ninguna manera lo que sucede en los programas de variedades, ¿no? Donde la gente se pone a bloquear como gallina o hace cosas por el estilo, ¿no? Es algo es más sutil, es más extraño, ¿no? Y es lo que me interesaba mostrar, pues una situación en la cual incluso el mismo lector podía irse acercando a ese estado, ¿no? Imaginándoselo al menos. Bueno, y por ejemplo, este cuento, la segunda celeste, yo veo ahí como que no es tal como se aparece el cuento, parece, ¿no? Cuando hablas de la inteligencia capturada, es un cuento que está muy así, puede ser ciencia ficción, pero también está muy en la avanzada de estudios de neurología y computación y todo. O sea, hay un cruce ahí en cuanto a la... O sea, ¿de dónde sale ese cuento? ¿Cómo lo... O sea, no tanto, o sea, ¿cómo lo resuelves? También me interesa, pero ¿de dónde, en qué momento se te ocurre el Big Bang para ese cuento?
no estoy muy seguro de cuándo, pero la imagen inicial de ese cuento es justamente la idea de lo que se acabó llamando la inteligencia capturada, la idea de una forma de reproducir la conciencia humana en una computadora. Todos ustedes han visto, por ejemplo, en la televisión o en los DVDs de las películas, cuando usan efectos digitales hacen algo que se llama captura de movimiento, que es un actor que se pone un traje, ¿no? Muy pegado, con puntitos y rayas de colores, y entonces se mueve, y la computadora observa, digamos, los movimientos de la persona y los puede mapear o replicar, digamos, en un modelo digital. Así es como se hace Hulk en las películas de los Vengadores, por ejemplo, ¿no? El actor se mueve, corre, y sus movimientos se trasplantan a un modelo digital. Hace muchos años me tocó estudiar, digamos, una parte de estos lugares raros donde se junta como la informática y la epistemología y la neurología, y resulta que una manera de pensar en la conciencia es pensarla como una especie de modelo, de sistema. Nada más que es un sistema muy raro, porque es un sistema que se representa a sí mismo, que es consciente de sí mismo, ¿no? Un especialista, un ensayista brillantísimo que debe estar por aquí en la feria, bueno, no él, pues sus libros, sino él, si lo viera él, ya sería maestro. No, que se llama Douglas Hofstadter, que de hecho se menciona en el cuento. Tiene varios textos muy interesantes donde habla, entre otras cosas, de lo que se llama un sistema representacional o un sistema jerárquico, que es esto que acabo de decir, pues un sistema que se representa a sí mismo, que es consciente de sí mismo. Eso es una mente. Pero si esa mente puede ser entendida como un sistema, entonces a lo mejor pensaba, y no nada más yo, pues efectivamente eso es algo que está sucediendo en el mundo actual de la informática, pues ese sistema puede ser reproducido, ¿no? Y ya mi loquera es imaginarme que pueda llegar a haber una manera de hacer esa captura de las relaciones entre las neuronas, de la información contenida en ellas, de un modo análogo a cómo se hace la captura de movimiento para una película, ¿no? Eso fue, estaba yo como mencionando y se me ocurrió. Y ya de ahí vino todo lo demás. Creo que habría sido una cosa muy, para mí al menos, habría sido una cosa muy árida, muy sin chiste, por otro lado, si no me hubiera puesto a pensar en quién iba a ser sujeto de este otro proceso. Y quién es sujeto de este proceso en este cuento, que es una mujer llamada Celeste, pues eso es por otra parte pues un personaje que a mí me resulta muy entrañable y que probablemente lo sería incluso si no estuviera, digamos, metida en esta historia, ¿no? Es un personaje al que me mueven, digamos, como ciertas aspiraciones, como ciertas frustraciones. Es un personaje que se encuentra muy inconforme con su vida, y entonces y además está amenazada de muerte, porque la razón por la cual se mete en todo este lío es porque se está muriendo, perdón. Y entonces pues está en una situación muy peculiar. Imagínense, digo, espero que no les ocurra nunca, que un día están deprimidos, les avisan que se van a morir, o sea, peor, ¿no? Y entonces les dicen, pero podemos salvar tu conciencia y meterla en una computadora. Entonces los dicen el mismo día. Y entonces, ¿qué hace una persona, digamos, como entre esos tirones, ¿no? El tirón de la depresión, pues de la frustración, que es hacia abajo, la certidumbre de la muerte, peor todavía, y de pronto esta noción como ambigua de que a lo mejor es posible todavía arriesgarse, todavía salvar la vida. Uno podría preguntarse, ¿salvar la vida? Uno podría decir, salvar la vida, sí, por supuesto. E inmediatamente podría preguntarse, sí, bueno, ¿para qué? ¿Para seguir como estoy? Y esa es la disyuntiva que se le presenta a este personaje, que no podría haberse representado, creo, pues, de otra manera. La gran virtud de lo que a veces se llama la ciencia ficción o la ficción especulativa también, o como quiera llamársele, es que, entre otras cosas, permite ir un poquito más allá de las situaciones, de las experiencias ya asentadas, ya codificadas en las costumbres humanas, en la vida, en la literatura. Esto que le pasa a mi personaje no le ha pasado a nadie todavía, ¿no?
pero podría llegar a pasar. Y entonces a mí me gusta esa idea, porque ahí estamos amplificando también las posibilidades de contar cosas que nos ocurran, ¿no? Ir un poquito más allá de lo que ya está establecido, abrir un poquito más de terreno. No me acuerdo, creo que era Jorge Carrión, Jordi Carrión, un ensayista estupendo. Hablaba de esta, por ejemplo, de esta devoción que le tenemos a la obra de los clásicos, ¿no? Que está muy bien. A la obra de Shakespeare, por ejemplo, que a los anglosajones les encanta decir que en Shakespeare están contenidas todas las experiencias humanas y que ya no hay nada más que decir, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pues no. Por ejemplo, en ninguna parte de Shakespeare están los papás helicóptero, ¿no? Estos modos de crianza pues, contemporáneos, los papás están siempre así, encima de los hijos. No sé si les ha pasado. No, nunca. No, eso no les pasa. Eso que no les pasa a ustedes, pues tampoco le pasa a nadie en las obras de Shakespeare. O sea, hay una experiencia humana nueva ahí. Y también hay experiencias humanas nuevas que pueden llegársenos con cosas como... En varios de tus cuentos hay como un personaje que se repite en diferentes versiones, que es bueno, puede ser un curandero, puede ser un chamán, puede ser un sacerdote, puede ser un charlatán. Todos tienen esta cosa, y está obviamente el charlatán del primer cuento de Los Leones de Marte, ¿no? Que tienen una cosa muy simpática y hasta entrañable, pero ahí también muestra, por un lado, ¿no? La misma idea de la narración como una especie de acto de magia, porque son gente que depende mucho de la palabra, que te van a ofrecer, no sé, te van a curarte o leerte el futuro o cualquier cosa, pero siempre a partir de su retórica, ¿no? Entonces, pero también son personajes que están ahí a medio camino entre la cosa más, por un lado, realista, pero muchas veces son personajes que han sido como satirizados, son muy fácil objeto de sátira. Y obviamente aquí tú te puedes reír con ellos, pero también tienen un lado así muy carismático, muy entrañable. ¿Cómo ves a estos personajes tú? Incluso el chico que hace el acto de magia. No, claro, el chico que hace el acto de magia, y de su modo también el escritor plagiario, pues que no trata de curar a nadie, pues está mintiendo todo el tiempo, ¿no? Pues yo, cuando me puse a trabajar en la formación de este libro, ¿no? que pasó igual que en el cuento de Marina, en varios otros, por este proceso como de trabajo, de identificación, parte de la razón por la cual elegí que estos cuentos estuvieran juntos es porque tienen este tema también, este tema del charlatán, el curandero, el seductor, ¿no? Yo creo que a lo mejor se podría decir así, ¿no? Alguien que sea o no que tenga algo que ofrecer, o sea o no alguien que esté mintiendo, pero tiene como esta facultad de seducir, de arrebatar a otras personas por medio de su talento, su habilidad con la palabra o con su carisma. Aparte de que me parece que es un personaje así como muy emblemático de esta época, ¿no? Que tenemos de todas partes. Si un día se aburren o están muy mal de su ánimo, en la noche pueden sintonizar a las 3 de la mañana algunos canales donde están los anuncios de Prepare Esto y Sufrir, y compre este producto, cúralo todo y sea feliz y afíliese a nuestra secta. Digo, no vayan a hacerlo, por favor, o sea, nomás para que vean la muestra. Bueno, aquí en la feria casi todas las editoriales tienen algún autor así, excepto Páginas de Espuma. Excepto, no, Páginas de Espuma. Integrísima. Digo, caramba. No, bueno, pero acá están el Reiki y el frasquito concentrado de, ya saben, su esencia, ¿no? Sus velas de las 7 potencias y este tipo de cosas. Pues son los temas de hoy, ¿no? Y bueno, lo hemos visto hasta ni siquiera en el nivel individual, ¿no? En el nivel internacional. Voten por mí y acabaré con todos los inmigrantes, ¿no? Un acto de magia. Por acto de magia, ¿no? Inmediatamente la economía subirá, ¿no? Todo ese tipo de cosas, lo hemos visto. Y a mí me ocurre, como sin duda le ocurre a muchas otras personas, pues que esos personajes efectivamente pues me repelen horriblemente, pero también me resultan muy interesantes, ¿no? Me pregunto qué es lo que está pasando por su cabeza, cómo se les ocurre hacer una cosa así y cómo le hacen, no digamos para venderse a sí mismos ante los demás,
sino para justificarse que lo sigan haciendo. ¿Qué historias se inventan en la cabeza? ¿No? ¿De qué manera se inventan su argumento para seguir siendo los héroes, los buenos de la película, cuando desde afuera pues son estafadores y ladrones y toda clase de cosas terribles, ¿no? Y este tema pues se cruza con varios otros que están apareciendo, que me interesaba que aparecieran en el libro un poco como si fueran temas en una composición musical, ¿no? Hay ciertos temas que van con todos los cuentos, y hay algunos que aparecen aquí, aparecen allá. Aparece el tema del engaño, el estado alterado de conciencia, aparece también el tema como de la aspiración artística, ¿no? Que está, digamos, malograda o desviada en el caso del escritor de Los Leones del Norte, que está frustrada en el caso de La Pobre Celeste, que nomás no logra traducir un verso de una poeta del siglo XIX. Curiosamente hay otro cuento que se llama Final Feliz, donde sale también otro estafador, que ese es el artista más logrado de todo el libro, porque él sí le va bien, sí lo hace todo muy bien. Y de hecho es muy raro porque al parecer tiene incluso auténticos poderes sobrenaturales, porque puede determinar las afecciones de una persona oliendo la ropa sucia. Hay una base científica para eso, como dice él también. Pero su verdadero talento está en parecer un estafador de poca monta, para que la gente no se espante con sus poderes sobrenaturales. El tema me interesa, pues. Es como muy curioso, ¿no? Pero también por eso nos gustan los seres raros, por eso nos gustan los villanos también, ¿no? Hay algo en ellos que no quisiéramos encontrar en nosotros mismos, y siempre tenemos miedo de que esté ahí, ¿no? Latente. Bueno, ustedes no, porque a ustedes les va muy bien en todo el problema, pues, pero uno. Bueno, algo te mencioné.